Esa no es mi presentación. Ok. Gracias. Déjame ver si puedo. Si no. Y si la tienes en tu computadora, puedes compartir pantalla. Ah, ¿ya me permitiste? Ok. Sí. Muchas gracias. ¿No de qué? ¿Ya ven mi presentación? No, te estamos viendo a ti. Ahí va, ya. Listo. ¿Ahí ven mi presentación? Sí, ahí vemos Ah, todo. Ya nada más muchas pon gracias. el modo de presentación. Pues Buenísimo. bienvenida. Adelante, Amanda. El micrófono y la cámara es todo tuya. Muchísimas gracias. Nada más creo que valdría la pena. La otra presentación se sigue viendo, ¿no importa? Bueno. Buenos días a todas y a todos. Mi presentación se llama El propósito de las empresas. Yo voy a dar un poco un giro de hablar de responsabilidad social para hablar más bien de una nueva narrativa corporativa que tiene que ver con propósito. Entonces, bueno, el propósito de las empresas. Como bien dijo un futbolista, imaginemos empresas chingonas. En un mundo, hace muchos años, si se acuerdan, el mundo corporativo, las grandes empresas como Coca-Cola, no eran muy bien vistos, ¿no? Era conocido el concepto de las aguas negras del imperialismo y había una concepción de la figura de la empresa como este ente enorme, grande y malo de alguna manera. Y hoy me parece que hay una concepción totalmente, déjenme ponerla en presentación, hay una concepción totalmente diferente del rol y la figura de las empresas. Y este es un caso que me gusta mucho, es una campaña que se llama Esa Coca no es Fanta, es una campaña que hizo justamente Coca-Cola en Brasil y es interesante porque en Brasil hay un concepto un poco despectivo para identificar a la comunidad LGBT diciendo que esa coca no es Fanta. Y justamente Coca-Cola entiende esa frase cultural muy relevante para la sociedad brasileña y lanza efectivamente una coca, una Fanta, que cuando abres la lata sale Coca-Cola. Y con esa campaña, en el marco del Pride Parade en Brasil, le dan una concepción absolutamente diferente a una frase despectiva y lo hacen una tendencia, lo hacen algo que inclusive la gente empieza a hacer de en su casa su propia coca con Fanta y realmente te das cuenta el nuevo rol de las empresas para impactar la agenda social o para tener una opinión pública sobre los temas sociales importantes. Entonces me parece que este es un caso muy claro de cómo teníamos una visión de Coca-Cola al principio como este ente lejano, malo, y con campañas como estas estamos viendo cómo las marcas y las empresas están jugando un rol significativo en nuestras vidas y sobre todo están ayudando a mover la agenda social. Entonces, eso, justo de esto quiero hablar, de cómo pasamos tan rápido del odio al amor con el rol de las empresas. Y estas dos citas me parece que son buenas citas y sobre todo un concepto muy claro de cómo ha cambiado la percepción y sobre todo el rol de la empresa. Tenemos a Milton Friedman que decía que en 1970 el único objetivo de las empresas era hacer dinero para sus inversionistas. Y del otro lado vemos a Paul Polman, el CEO de Unilever, ya no es el CEO de Unilever, pero es un CEO que en lo personal lo he seguido y lo he estudiado mucho porque realmente es de los primeros CEOs que fija en sus metas globales y sobre todo en sus metas para su propio bono como CEO indicadores de impacto social y fija un propósito para Unilever. Y aquí un poco lo que nos dice es realmente el propósito en los negocios es encontrar soluciones que hacen nuestra sociedad mejor. Y me parece que hoy la visión de las empresas es justamente esta visión de Paul Polman. Es qué rol jugamos no solo para aminorar los problemas que tenemos en la vida actual, sino más bien como empresas, cómo hacemos este mundo mejor. Y ese es verdaderamente el nuevo significado de la voz
voz corporativa, el nuevo significado de propósito. Esta lámina me gusta porque justamente muestra cómo ha evolucionado el concepto social o la relación entre las empresas y su rol social. Teníamos al principio la famosa filantropía corporativa, que realmente eran donaciones voluntarias para atender problemas sociales, pero realmente sabemos que significaba un derecho o una licencia para operar. La empresa o la planta se establecía en una comunidad y justamente daba ciertos donativos o sentía obligaciones morales para poder operar en esa comunidad. De ahí transitamos al concepto de civismo corporativo, que tiene que ver más con cómo integramos una autorregulación, un cumplimiento de estándares éticos y normas, ¿no? Las famosas planta limpia, empresa limpia, ¿no? Entonces empieza un rol responsable en la operación de la empresa. Después pasamos en los 80s, más o menos hasta llegar al año 2000, son tiempos estimados, justamente en la famosa responsabilidad social corporativa, que realmente tiene que ver con un involucramiento, ahora sí, de forma proactiva, ordenada de la empresa para financiar un programa social y realmente fomentar el bien social. Y donde todavía en México seguimos hablando muchísimo el concepto de responsabilidad social corporativa. Pero para nosotros la visión que tenemos desde Weber Shandwick y sobre todo el trabajo que hacemos con nuestros clientes es no quedarnos en el concepto más tradicional de responsabilidad social corporativa, sino transitar a un concepto que nosotros hemos bautizado como, bueno, no nosotros, hemos usado y se conoce como valor compartido. Y el valor compartido, a diferencia de la responsabilidad social corporativa, realmente fija y entiende que los objetivos de negocio están correlacionados directamente con la salud y el bienestar de la comunidad y de la sociedad en donde operamos. No podemos tener una empresa exitosa en una sociedad fracasada. Y creo que esta correlación realmente de que la visión del impacto social y nuestro rol social esté en el DNA de la empresa y que se entienda como un valor compartido y sobre todo que se entienda que como empresa tenemos que ir más allá del negocio, tenemos que realmente fijarnos metas que impacten de una forma positiva el mundo en donde operamos. Entonces, esta es una transición interesante de cómo ha ido evolucionando la concepción social en el mundo corporativo. Y de aquí me parece que justamente cuando hablo del valor compartido, tiene mucho que ver en la comunicación corporativa con estas empresas con propósito, en realmente establecer un propósito como empresa. ¿Y cómo se establece un propósito como empresa? Y nosotros hemos definido que para establecer un propósito tiene que ver mucho con es una trilogía, ¿no? Que es propósito, reputación y valor. Es decir, en la medida en que creas y te defines un propósito, impacta tu reputación y obviamente va a tener un impacto positivo en tu valor como empresa. De aquí un poco, acuérdense que yo trabajo en comunicación, entonces siempre voy a abordar los temas desde un enfoque de comunicación, pero justamente la nueva voz corporativa es una voz con propósito. Y muchos clientes nos preguntan, bueno, ¿cómo fijamos este propósito? ¿Cómo decidimos cuál es nuestro propósito? Y nosotros lo que les decimos es que el propósito es una combinación. Imagínense el logo de Mastercard, ¿no? En donde justamente el propósito es el círculo del medio que conjuga la cultura y valores de la empresa. Es muy importante cuando fijas el propósito como empresa que sea congruente con tu cultura y valores, y ahorita les platico más de eso. Obviamente tiene que ver con tu estrategia de crecimiento. Somos un negocio, somos una empresa, no podemos pensar que nuestro rol social está desligada no, está totalmente separado de nuestros objetivos de negocio, y obviamente tiene que ser acorde y tiene que estar alineado con tu portafolio de productos. Entonces, esto es muy importante. El propósito justamente es la conjugación de cultura y valores, tu estrategia de crecimiento y tu portafolio de productos. Siempre tomando en cuenta, y esto como comunicólogos siempre lo pensamos, en el contexto, en los riesgos y en las tendencias actuales. No podemos fijarnos un propósito
cuando el contexto actual esté hablando, por ejemplo, de inclusión y diversidad, cuando el contexto actual está hablando de el activismo en los empleados. Es decir, el propósito tiene que estar acorde y siempre tomando en cuenta y sensible al contexto actual. Yo considero, por ejemplo, que todo lo que estamos viendo en Estados Unidos con lo de Black Lives Matter va a tener un impacto muy interesante en la conversación en América Latina por la presencia que hay de empresas norteamericanas en nuestra región. Es decir, cada vez más vamos a estar hablando de temas como inclusión y diversidad. Quizás empresas decidan fijar un propósito que tiene que ver con un objetivo para cumplir metas grandes sobre inclusión y diversidad en este mundo. Es decir, el propósito tiene que ver con fijarte una meta que va más allá de tu propio negocio y de tu venta. En este sentido, creo que no podemos pensar en la narrativa corporativa sin pensar claramente en el storytelling o en cómo contamos la historia. Y la gran diferencia de cómo cuentas una historia con propósito tiene que ver en el orden de factores. Las empresas siempre hablábamos de los qués, después cómo, y al final decidíamos o no tocar los porqués. Y me parece que hoy las empresas y la narrativa corporativa actual, y sobre todo viviendo la contingencia que estamos viviendo globalmente, es empezar en por qué hacemos las cosas. El consumidor actual quiere entender más por qué hacemos las cosas, por qué estamos invirtiendo en lo que estamos invirtiendo, por qué estamos produciendo lo que estamos produciendo, en lugar de la funcionalidad del producto y nada más el qué. Entonces aquí el orden de cómo contamos las historias evoluciona y cambia cuando nos fijamos un propósito. Y creo que es importante siempre cuando hablas de comunicación con propósito, pensar en que nada, no solamente tiene que ver con una narrativa. El ser una empresa con propósito realmente mejora el desempeño financiero, mitiga el riesgo en un ambiente incierto y no podría haber un ambiente más incierto que ahorita. Un claro ejemplo de esto son las marcas de moda o las marcas de retail que hemos visto cómo transitaron durante el momento de contingencia y cambiaron su narrativa. En lugar de estar nada más hablando de la venta de tendencias, temporadas, zapatos, realmente empezaron a hablar de por qué hacen las cosas. Tuvimos una visión diferente de marcas en esta contingencia en donde realmente entendimos mucho más sus porqués. Veíamos diseñadores que hablaban y te invitaban a su casa y te explicaban el por qué y qué los había inspirado. Este es un muy buen ejemplo de un sector que ha cambiado radicalmente y que ha tenido que llenar un vacío de qué es por muchos porqués en este momento. Me parece que además también tiene que ver con cumple las expectativas de los empleados. Estamos viendo que los empleados y la retención de talento tiene mucho que ver con el propósito de las empresas. Las nuevas generaciones difícilmente van a trabajar para una empresa con la que no se identifican, con la que no creen que tengan valores congruentes con sus propios valores. También estamos viendo que las empresas con propósito cumplen las expectativas de inversionistas. Hoy muchos de los inversionistas y sobre todo con los mandatos de reportes no financieros, el famoso ESG, están buscando invertir, están buscando empresas que también rindan cuentas y sean responsables con su entorno. Y creo que también, como ya lo mencioné, cumple las expectativas de los empleados. Creo que un gran cambio de nuevo, un cambio de paradigma que estamos viendo en esta transición de las empresas sociales tiene que ver con el tema de los grupos de interés. Y esta lámina lo aclara muy bien. Es decir, la empresa tradicional en 1970 solo rendía cuentas a sus inversionistas. Y hoy estamos viendo que otras audiencias, como los empleados, como los otros grupos de interés, inclusive organizaciones de la sociedad civil, están sentados casi al mismo nivel que los propios inversionistas. Es decir, una crisis puede venir de otro grupo de interés que no sea el inversionista que deje de invertir en la empresa. Entonces, hoy estamos viendo que las empresas con propósito son empresas que tienen un valor no solo reputacional, pero también sin duda en la parte financiera y económica.
Aquí también esta es una lámina muy, muy clara y sencilla de cómo visualizamos o cuál es la anatomía de una empresa con propósito. Una empresa con propósito sin duda tiene que tener una visión cautivadora, metas ambiciosas que impulsan el crecimiento, y ahorita voy a hablar más de eso. Definitivamente creen en alianzas, comparten conocimiento, llegan a soluciones multisectoriales a los grandes problemas de hoy. No podemos pensar que lo puede resolver un solo sector. Entonces, la empresa con propósito genera alianzas. Un gran cambio de nuevo que hemos visto es las organizaciones de la sociedad civil y las empresas hace 15, 20 años realmente eran competencia, ¿no? La organización de la sociedad civil se definía en su crítica hacia el sector privado y el sector privado se defendía de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy vemos una nueva sinergia entre el sector social y el sector privado, súper, súper interesante. Valores claros, creo que el concepto de regresar a los básicos, valores que sean muy claros tanto internamente como externamente, son claves en una empresa con propósito. El engagement con empleados, me parece que hoy más que nunca estamos viendo que todas las empresas de alguna manera se convirtieron en empresas de salud, pensando y procurando y cuidando a sus empleados. Entonces los empleados hoy ven en las empresas y necesitan a las empresas mucho más que antes para generar un espacio seguro, para sentirse seguros y sanos. Entonces, el engagement con empleados cobra una importancia muy grande en las empresas con propósito. Definitivamente una estrategia corporativa exitosa. No podemos pensar que una empresa fracasada con una buena narrativa de propósito va a ser una empresa con valor. Definitivamente partimos y sabemos que las estrategias corporativas tienen que ser sanas, tienen que ser sólidas para que realmente puedan ser una empresa respetada y valuada. La innovación en nuevos modelos de negocio, en nuevos modelos sociales, transparencia sin duda, apertura e innovación transparente, y un elemento nuevo que estamos viendo cada vez más en países de América Latina, en Estados Unidos ya lo vemos de forma mucho más clara, es el activismo del CEO, es decir, de qué manera y qué punto de vista tiene el CEO en temas sociales claves. No podemos no tener una opinión. En el caso mexicano, cuando fueron las elecciones de Trump, empezamos a ver a CEOs tomando postura y defendiendo un poco al país frente a las críticas del presidente, pero definitivamente cada vez más vamos a ver a CEOs activos y sobre todo activos no solo en temas de negocio, sino en temas sociales. Entonces ya casi por terminar estoy mapeando cómo generamos el propósito que les he venido contando. Sin duda, la primera forma de realmente construir el propósito de la empresa es haciendo alianzas multisectoriales, ¿no? Los grandes temas se resuelven con grandes alianzas. Ya vemos que nadie puede atender solo los problemas y justamente ante el vacío y respuesta de gobiernos estamos viendo que las marcas están jugando un rol mucho más proactivo en la Agenda 2030, en el cumplimiento de metas sociales y sobre todo una alianza multisectorial para atender los grandes problemas. Y claramente una empresa con propósito se fija objetivos mucho más grandes que los del corto plazo en materia social. Se fija metas a largo plazo para mejorar el mundo en el que vivimos. La innovación y los contenidos motivan el engagement. Un factor indispensable para ser una empresa con propósito es tener contenidos y el engagement que generamos, ¿no? La narrativa y el storytelling de nuestro propósito es bien importante. Tenemos que explicar el por qué hacemos lo que hacemos. Y lo que les quiero transmitir aquí es que tenemos que innovar también en cómo estamos contando nuestra historia. Hoy ya no es suficiente mandar un comunicado de prensa diciendo, oye, nos comprometemos con ¿no? Con la Agenda 2030, es más bien explicar qué estamos haciendo desde nuestra trinchera
y cómo estamos evolucionando y haciendo y acelerando el paso del cumplimiento de la Agenda 2030. Estamos viendo que el streaming es importante, estamos viendo nuevas formas de que las empresas están mostrando su propósito. Un factor clave es sin duda los canales propios. Nosotros desde el ámbito de comunicación y relaciones públicas siempre nos habíamos abocado a la comunicación externa con medios de comunicación. Hoy me parece que una fuente indispensable de información para contar el propósito tiene que ver con los propios canales de las empresas, las redes sociales de sus CEOs, las redes sociales de la empresa. Entonces, creo que el propósito se puede contar de forma integrada y sobre todo pensando en canales propios, canales ganados y canales pagados. Creo que me estoy viendo 2 veces en vez de mi presentación. Bueno. ¿Hay forma de arreglar eso, Felipe? Sí se ve tu presentación, no te preocupes. Buenísimo. Aquí les pongo un ejemplo de Novartis, que creo que es muy interesante, de cómo utiliza sus canales propios para poner al alcance de todos información relevante, responsable y verídica justamente del COVID-19. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo una empresa farmacéutica pone a disposición desde un canal propio información valiosa que no tiene que ver con su negocio para el beneficio de la comunidad. Entonces, este es un buen ejemplo del uso de canales propios. Obviamente, la narrativa nunca había sido tan importante como ahorita. Este ejemplo, espérenme tantito, espérenme. Justamente algo que estamos viendo en la narrativa empresarial, en la narrativa corporativa que es diferente y que muestra el propósito, es que las campañas están dejando de hablar estrictamente de la funcionalidad de sus productos, de lo que hacen y más bien por qué están haciendo las cosas, como les mencionaba anteriormente. También estamos viendo otra tendencia en la narrativa que tiene que ver con a quién le estamos hablando. Es decir, antes las empresas le hablábamos a la mayoría para llegar a un grupo pequeño que compraran nuestros productos. Hoy la verdad es que la mayor parte de las campañas están dirigidas a minorías para llegarle a un grupo más grande. ¿A qué me refiero? Estamos viendo campañas de inclusión y diversidad. La campaña de Coca-Cola, por ejemplo, que estaba dirigida a la comunidad LGBT. Realmente la comunidad LGBT es una minoría dentro de la sociedad, pero para las marcas es importante mostrarle a la sociedad en general su interés por los grupos minoritarios y por los grupos que tienen necesidades diferentes. Vemos otro ejemplo que ganó el año pasado en Cannes, el Gran Premio, que tiene que ver con IKEA. IKEA hizo toda una campaña, IKEA Israel hizo toda una campaña de cómo podían utilizar sus productos las personas con discapacidad. Es decir, un grupo minoritario de la población israelí tiene discapacidad, sin embargo, la campaña que generó valor, que mostró el propósito y el interés de la empresa por ir más allá de su negocio, estaba dirigido al público en general. Un ejemplo muy interesante es el caso de Patagonia, Don't Buy This Jacket. Es una campaña que justamente lanzan, me encanta, personalmente me gusta mucho lo que está haciendo Patagonia y porque me parece un muy buen ejemplo de lo que he venido hablando. Por un lado, esta Don't Buy This Jacket es una campaña, no compres esta chamarra, que lanzan justamente en el Viernes Negro, el Black Friday famoso, de Thanksgiving, cuando todas las marcas en Estados Unidos, después de dar gracias, corren a los centros comerciales a comprar como locos y justamente la tienda cierra sus puertas y dice no compres, este es el momento para que estés en el bosque y justamente nosotros como una empresa que vende productos de deportes y de naturaleza, buscamos que la gente sea sana, que tenga bienestar y que esté aprovechando y viviendo la naturaleza. Entonces, en el momento clímax potencial de venta, decide cerrar sus puertas, da un mensaje muy fuerte de sus valores. Por otra parte, el Don't Buy This Jacket tiene que ver con toda una campaña de sustentabilidad, de que puedas
reutilizar tu ropa y puedas mejorar el número de veces y ocasiones que usas tu ropa. Entonces es una campaña muy interesante, contrasentido, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a ver que digan las marcas, ¿no? No vayas a comprar, disfruta la naturaleza y por otro lado, cómprame menos y cuida tu ropa más por un tema de sustentabilidad. Creo que algo indispensable, sin duda, es la transparencia. No podemos imaginar una empresa con una narrativa y con una historia de propósito si no consideramos que es una empresa transparente y congruente. Algo que vemos muy interesante en las empresas con propósito es la transparencia con la que aceptan y reflexionan sus errores. Nosotros, yo llevo en este tema muchos años, hace 15 años, si una empresa estaba en crisis y cometía un error, realmente muchas veces esperaba, ¿no? Que no saliera, que no se filtrara su error o no buscaba formas de tapar los errores que había cometido. Hoy las grandes empresas, las empresas con propósito tienen una reflexión honesta, una narrativa cercana y sobre todo cuando cometen un error la aceptan públicamente. Y eso me parece un cambio muy interesante en la narrativa corporativa y un factor indispensable en las empresas de propósito. En resumen, ya con esto termino, lo que les quiero transmitir es que las empresas de propósito básicamente nos dicen don't make me buy, make me care. Es decir, no me hagas comprar, haz que me importa y que sea yo leal a la marca por lo que representas, por los valores y no solamente por lo que me vendes. Y con esto termino, no sé cómo voy de tiempo, ahí está mi correo electrónico si tienen preguntas adicionales o quisieran hacerme cualquier pregunta o duda o si inclusive quieren la presentación. Muchas gracias. No escucho, perdóname. No escucho, perdón. Estás en mute, tu micrófono está en mute. Cualquier cosa. Ahora sí te escucho, perdón, no te había escuchado nada. Y verdaderamente nos has dejado muchísimas cosas importantes para la reflexión, como por ejemplo efectivamente las empresas antes se afanaban en que todo fuera cosmético, se viera bien, y hoy en día más bien tienen que afanarse porque todo sea sincero, se vea transparente, y bueno, pues son cosas que todos estamos aprendiendo dentro de lo que es este capítulo de comunicar con propósito en este magnífico espacio que tú has abordado. Se ve desde luego tu experiencia como directora general de Weber Shandwick México y Latinoamérica y la has dejado aquí. No tienes idea, Amanda, cómo te agradecemos todos tu participación esta mañana, la cual se va a ver, por cierto, reflejada en nuestras memorias del evento para que todos nuestros participantes puedan después tener material de reflexión.
Muchas gracias, Amanda. No sé si hay algún último comentario que quisieras hacernos de eso, que luego uno dice, me faltó decir una cosa importante o valiosa. Todavía tenemos un minutito para cerrar contigo. Muchas gracias. No, nada más enfatizar que efectivamente comunicar con propósito es la forma que hoy las empresas tienen que Amanda, comunicar. pero me imagino que está hablando, ¿verdad? No, es todo. Muchas gracias a todos y abierta a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, Amanda. Tenemos para ti, por cierto, un reconocimiento que pues por el momento va a ser virtual, pero aquí tenemos tu diploma listo para podértelo enviar y para poder hacer dar un testimonio de este momento tan importante que nos has dejado en nuestro foro de mujeres responsables dentro de Empresability. Muchas gracias, Amanda, por estar con nosotros. Estamos Muchas gracias. Pues conscientes del valor de tu tiempo y de la contribución que nos has dado el día de hoy. Quiero preguntarte, me imagino que la respuesta va a ser positiva, te podemos mandar los correos o los comentarios que nuestras disertantes y nuestros participantes también nos estén enviando. Así que muchas gracias, Amanda, y te dejo este diploma. Muchas gracias. Y te agradezco. Y pues sin más, creo que nos vamos a presentar nuestra siguiente expositora, que ya está en la sala, está lista en el backstage desde hace ya algo de tiempo. Nos seguimos entonces con Patti Villanueva. Vamos a confirmar con el equipo técnico que todo esté listo. ¿Es así? Sí, en 2 minutos entramos. Muy bien, entonces